Hola, mi nombre es Felipe Hernández, soy fonoaudiólogo, docente de la carrera de fonoaudiología, y hoy vamos a realizar una clase de tinnitus. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Perfecto. Bueno, el tema del tinnitus es un asunto súper importante a tratar hoy en día en todas las personas que padecen de él. ¿Ya? Es un tema no menor y que muchas veces lo dejan pasar de largo, por decirlo de alguna manera. No es muy tomado en cuenta, siendo que tiene una real importancia para las personas, ¿ya? Aquí lo vamos a ver durante la misma clase. Entonces, a modo de introducción, quiero dejar en claro que el tinnitus no es una enfermedad, ¿ya? No es una enfermedad del tinnitus, sino que es un síntoma. Y ahí está definido como un síntoma en que las personas refieren la percepción del sonido en ausencia de estímulos externos, ¿ya? Es decir, no sé si han escuchado alguna vez cuando las personas dicen, chuta, siento como un pitito en el oído, siento como un zumbido, como el ruido de una abeja, o el ruido de una radio mal sintonizada, el ruido de un motor andando, de lluvia. Otros dicen, siento como los latidos del corazón, ¿ya? Y todo esto se da en ausencia de estímulos externos, ¿ya? Entonces recuerden bien que no es una enfermedad, sino que es un síntoma en donde las personas refieren la percepción del sonido en ausencia de algún estímulo externo, ¿ya? Entonces, este tinnitus puede variar, y puede variar bastante. ¿Por qué? Porque puede enfrentarse en cuanto a la frecuencia, puede tener una amplia gama. Podemos encontrar desde las frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas, ¿ya? Y así como también su aparición, pues, o sea, puede ser de carácter agudo, ¿ya? Como más bien episódico, puede aparecer como de un solo momento, así como también puede ser de carácter más bien crónico, ¿ya? Tal cual como está descrito acá. Este tinnitus de carácter más bien crónico es aquel que lleva muchos años o lleva una larga edad, ¿ya? El cual la verdad es que es bastante complejo. En cuanto aquí a lo que aparece como transición, donde ven descritas estos tres puntos, la verdad es que puede estar asociado a una comorbilidad quizá, o que pueda coexistir el tinnitus junto con la depresión, ansiedad y angustia, ¿ya? En ocasiones, el, cuando las personas sufren de alguna depresión, o sufren de algún trastorno de ansiedad, o están con mucha pena, con mucha angustia, cuando pasan por algún momento emocional quizá un poco más complejo, separaciones o alguna pérdida, se desencadena un tinnitus, ¿ya? O así como también las personas en ocasiones pueden sufrir de algún tinnitus, quizás por alguna causa más bien anatómica, ¿ya? Y está la incomodidad que puede llegar a generar este tinnitus de las personas que llegan a tener una depresión, una ansiedad, angustia, insomnio, y le pueden ocasionar diferentes tipos de problemas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la epidemiología, la verdad es que las últimas investigaciones señalan que afecta aproximadamente al 15% de la población mundial, tal como pueden ver en este mismo gráfico, ¿ya? Sin embargo, la literatura la verdad es que es bien variada, ¿ya? Hay, por lo menos las referencias que voy a utilizar en esta misma presentación son todas bastante actualizadas, son del año pasado, y sino, inclusive son de este año, y muchas son de los meses que recién acaban de pasar, ¿ya? Si no me equivoco, esta es de abril, ¿ya? En donde señala prácticamente una cifra que puede oscilar, es decir, puede ser bastante variado, o sea, puede ir desde un 5,1% a un 42,7% en diferentes poblaciones, ¿ya? Por ejemplo, puede ser estudiado, yo recuerdo que hablaban de estudios canadienses, quizás asociados a un 20%, otros asociados a Europa, ¿ya? Dependiendo de los mismos estudios y de lo que quisieron analizar y de la manera que caracterizaron a este tinnitus, hay diferentes variaciones, ¿ya? Ahora, sin embargo, todos llegan a la conclusión de que es bastante debilitante, por decirlo de alguna manera, que es tal cual como usted describía, que este tinnitus puede llegar a afectar de manera tan drástica alrededor del 1 al 3% de la población, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice la misma evidencia? Prácticamente hacia dónde va enfocado este mismo tinnitus, ¿ya?
es decir, desde dónde parte, y al parecer no es que tenga un origen en específico, ¿ya? Sino que es multifactorial, tal cual como lo pueden ver detallado. Dice que es como resultado de una actividad neuronal desregulada, es decir, ¿ya? Que hay una desregulación, o sea, algo está pasando en esta vía auditiva, ¿ya? Y esta vía auditiva, o sea, nos vamos a hablar de una vía auditiva periférica específico o central en específico, sino que puede ser tanto periférico como central, es decir, puede ser a lo largo de todo el trayecto, que puede ser desde la misma cóclea hasta la misma corteza auditiva, ¿ya? Y por otro lado, este mismo tinnitus se puede presentar como un síntoma aislado o puede ser indicativo de una variedad de patologías, ¿ya? Y aquí voy a hacer a ver, ¿cómo lo podemos detallar? Vamos a hacer un énfasis en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, está como les había comentado al principio de la presentación, muchas veces el tinnitus es un síntoma que no suele ser tomado en cuenta. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tal cual como está descrito aquí, puede ser en este caso asociado a una condición benigna, ¿ya? Así como puede ser quizá una emergencia médica bastante importante. Aquí se lo voy a presentar por qué, ¿ya? Este, este recuadro que pueden observar acá, o este esquema más bien dicho, es de una publicación que salió recién, la verdad, es calentita del horno. Es una publicación de este año, que es 2022, y es de este mes que recién acaba de pasar, es de mayo, ¿ya? Y créeme que es extremadamente buenísima esta publicación que sacaron, estos mismos autores, ¿ya? ¿Y qué detallan? Hacen una diferenciación del tinnitus, o más bien lo clasifican, ¿ya? Vamos a hablar de qué mejor lo clasifica. Entonces, ¿qué es lo que señala? Que la persona con tinnitus, ¿qué es lo primero que se debe de realizar? Una muy buena historia clínica. Se debe de ir a buscar esta historia clínica, es decir, hacer una muy buena anamnesis. Y en relación a ello podemos dividir el tinnitus de dos maneras. Una, como lo podemos definir como, o más bien lo podemos dividir en un tinnitus subjetivo, ¿ya? Que es lo que aparece acá, y en un tinnitus objetivo, ¿ya? En cuanto al tinnitus subjetivo, lo podemos también subclasificar, en este caso, si puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? O sea, yo les señalo aquí que la clasificación que hicieron fue excelente, ¿ya? Entonces, mira, vamos parte por parte. Una persona que sufre de tinnitus y lo asociamos a un tinnitus subjetivo, ¿ya? Cuando es de carácter unilateral, es decir, afecta a un solo oído, ¿ya? Podemos tener dos tipos de situaciones. Uno con una otoscopía normal y el otro con una otoscopía alterada. Cuando la otoscopía está alterada, en este caso, ¿qué podemos encontrar? De diferentes tipos de patologías asociadas. Quizás puede ser asociada a una perforación timpánica, alguna otitis media o algún colestatoma, entre otras, ¿ya? Cuando este tinnitus es subjetivo, es de carácter unilateral y la otoscopía es normal, puede ser asociado a diferentes tipos de situaciones. ¿Ya? Si hay audición normal, tal como detalle aquí, puede ser asociado a un trastorno temporomandibular, de causa idiopática, algún tipo de diabetes. Si tenemos pérdida auditiva, puede ser asociado quizá a una presbiacusia. Si tenemos pérdida auditiva y también asociado a vértigo, puede ser un síndrome de Meniere. Si tenemos sordera y podemos estar asociándolo a un síntoma neurológico, ya puede estar asociado quizás netamente a algo neurológico, quizás como un neurinoma del acústico, ¿ya? Por otro lado, esta misma persona que puede tener tinnitus, también de carácter subjetivo, ¿ya? Sin embargo, afectando de manera bilateral, es decir, a ambos oídos, ¿ya? También lo podemos clasificar con una otoscopía normal y una alterada. Cuando tiene una otoscopía alterada, podemos asociarlo a una pérdida auditiva, en este caso de carácter progresivo. Y cuando tenemos un tinnitus subjetivo, bilateral y una otoscopía normal, podemos asociarlo quizás con una audición normal, ¿ya? Me refiero cuando hay audición normal, que lo podemos específicamente, quizás sea una causa idiopática o también nuevamente aparece un trastorno temporomandibular. Y si no, si está asociado a una pérdida auditiva, también puede ser asociado a una misma presbiacusia, ¿ya? O puede ser, en este caso, a un trauma acústico, por ejemplo, ¿ya? Eso en relación a un tinnitus subjetivo. Cuando hablamos de un tinnitus que es objetivo, en este caso puede ser de dos maneras descrito, pulsátil o no pulsátil. Si es pulsátil, ¿ya?
quizás describirlo de manera, si fuese espontáneo. Si es espontáneo, está asociado a esta emisión autoacústica, ¿ya? Y si es un tinito objetivo, no pulsátil, ¿ya? Y donde quizás puede ser asociado a algo muscular o anatómico, pueden ser entre tantas patologías, ¿ya? O entre tantas situaciones que pueden suceder, quizás alguna alteración en la trompa eustáquea, por dar un ejemplo, ¿ya? Que es tal como describió los mismos autores. Y por último, este tinnitus que es objetivo y es pulsátil puede ser asociado a diferentes causas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otros, obviamente, que puede ser quizá asociado a una hipertensión, tenemos quizás asociaciones generalmente como cardíacas, ¿ya? Que puede ser asociado quizás a una anemia o a alteraciones a nivel sanguíneo, quizás a una arteriosclerosis o algún tumor vascular o algo en el mismo oído interno. Hay diferentes tipos de patología, ¿ya? Quizás fue muy rápido, no lo desconozco, pero si necesitan la fuente o más bien la referencia, está aquí abajo en la misma presentación, ¿ya? Tal como pueden ver. Es súper importante esto, porque de acuerdo a lo que la misma persona señale que pueda percibir este tinnitus, ustedes lo pueden ir asociando quizás de si es subjetivo u objetivo, si es de característica unilateral o bilateral, si es pulsátil, no pulsátil, si es asociado cuando realiza una otoscopía, si es normal o está alterada quizás la otoscopía o es anormal la otoscopía, pueden ser diferentes tipos de causas, ¿ya? Entonces, como ven, no es que cuando una persona tenga tinnitus diga, ah, me estoy quedando sordo, o ah, es el oído, ¿no? O no, lo más probable es que esté pasando por un momento de depresión o algo similar, ¿no? Pueden haber diferentes causas y es súper importante, por eso es indagar con una muy buena historia clínica, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias del tinnitus? Hay un estudio que, si no me equivoco, este es de marzo o abril, en donde lo asociaron prácticamente a la misma CIF, ya que la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento y en este caso de la discapacidad y de la salud, ¿ya? Y es súper importante porque lo asocian a tres cosas bien puntuales, ¿ya? En este caso, cuando va asociado a la función corporal, señala que hay afectaciones tanto emocionales como a las funciones de atención y función del sueño, ¿ya? Cuando va relacionado a las actividades, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿qué implicancias tiene? Las personas que sufren, obviamente, de tinnitus, ¿ya? Afecta en sus tiempos de recreación, de ocio, al escuchar, comunicar o recibir mensajes, y aunque no lo crean, también de un empleo remunerado, ¿ya? Un factor súper importante y que la verdad es que muchas veces se deja de lado más de lo que ya muchas veces se obvia, ¿ya? Porque muchas veces pasa que la persona va al otorrino, un neurólogo, médico, independiente del profesional, y si tiene tinnitus, ya, le envían a realizar una audiometría, y si tiene un dice más, ah, no, lo más probable es que sea cualquier cosa. Y lo típico, no, tiene problemas en la articulación temporomandibular, está estresado, pero nunca van más allá de las afecciones que pueda llegar a producir o generar, ¿ya? Y también tenemos factores mentales, tales como la intensidad y la calidad del mismo sonido, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta que la persona que tiene tinnitus, no es que sea algo tan bien llevadero. ¿Cuál es la fisiopatología del tinnitus? Hay investigaciones actuales, que es la que pueden observar ahí, ¿ya? Es un muy buen documento para que lo puedan buscar, ¿ya? Que es del año 2016, que es de una evaluación y manejo, en este caso, del tinnitus, ¿ya? Está bastante accesible el documento ahí en la web, ¿ya? ¿Qué es lo que señala? Que el tinnitus no es que tenga una causa en específica, ya no es que sea una sola, sino que coexisten dos tipos de factores, ¿ya? Por un lado, señala que existe un origen, y este origen puede ser por una alteración tanto periférica como a nivel central, ¿ya? Ojo con eso. Dice que coexisten dos cosas. Una, en primer lugar, que hay un origen que puede ser periférico o central. Y número dos, que se requiere de un sitio de percepción central. Es decir,
no solamente se requiere que haya una alteración anatómica a nivel periférico central, probablemente, sino que también esta alteración anatómica, de que a lo mejor puede producir este tinnitus, se necesita que sea percibido, sea o por algún centro superior, y en este caso, en alguna parte de la corteza, ¿ya? Es así como aparecen tres tipos de teorías del acúfeno, ya es del acúfeno o del mismo tinnitus, ya es prácticamente lo mismo. Entonces existen tres tipos de teorías que son las más aceptadas actualmente. Hay un montón, ¿ya? Sin embargo, las más aceptadas actualmente, según la evidencia de la literatura, señala que son una que puede ser a causa de una cocleopatía, ¿ya? Las vamos a ir viendo una por una. Una es la producto de una cocleopatía. Por otro lado tenemos que es producto de una actividad eléctrica aberrante, así está descrito, y por último se da por fenómenos de reorganización cortical, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir de atrás para adelante, ¿ya? O de adelante para atrás, como le quieren llamar, ¿ya? Veamos primero los fenómenos de reorganización cortical. Esto netamente se basa en un modelo neurofisiológico modulador. Entonces, ¿qué dice? Que existe un componente en un centro superior que es el regulador de todo ello, ¿ya? Entonces, claro, en primer lugar se debe de existir alguna alteración periférica o central, ¿ya? Y esto se va a detectar en dónde, pues, netamente a lo largo de todo el trayecto de la misma vía auditiva, ¿ya? Y específicamente en el tronco cerebral, ¿ya? Y se va a hacer consciente en algún momento, en alguna área de la corteza temporal auditiva, tal como se describe ahí, y obviamente se va a percibir y se va a clasificar, ¿ya? Y tal como pueden observar en el último recuadro, que está acá, dice que se puede clasificar, y en este caso puede ser asociado a la corteza prefrontal, por un lado, y si no, por otro lado, puede ser asociado al mismo sistema límbico. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Aquí se van a dar cuenta. Cuando va asociado a la corteza prefrontal, generalmente estas personas que lo asocian en esta estructura en específico, señala que logran a la larga una habituación a los acúfenos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aquellas personas que perciben este tinnitus o lo van asociando a la corteza prefrontal, son estas personas que con el transcurso de los años, este tinnitus, la verdad es que va desapareciendo, se van adecuando a él, ¿ya? Y por otro lado, cuando lo asocian netamente al mismo sistema límbico, son aquellas personas que generalmente tienen este tinnitus que es de carácter más crónico, es decir, que persiste en el tiempo y no se logran adecuar o habituar a él, ¿ya? Por eso es súper importante ello, ¿ya? Así que ojo, pongan atención en esto. ¿Qué más? La otra teoría, la número 2, en este caso, se habla de una actividad aberrante. Y esta actividad aberrante señala que es por una alteración que puede ser en una o en varias partes a lo largo de todo el trayecto de la misma vía auditiva, ¿ya? Y generalmente, ¿cómo se toma? Como un error, ¿ya? Es como una señal errónea, ¿ya? De esta vía auditiva y algún centro superior la capta como un error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cómo la persona percibe este tinnitus, esta teoría señala que aparece netamente cuando la intensidad de esta alteración como eléctrica, por decirlo de alguna manera, que pueda llegar a suceder, sobrepasa el sonido ambiente, ¿ya? Claro, porque por ejemplo yo puedo tener, no sé, vamos a poner un ejemplo, quizás puedo tener la televisión encendida a cierto volumen, y no voy a percibir mi tinnitus, pero si yo bajo la intensidad de la tele, a lo mejor el volumen de la misma televisión, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? A lo mejor la intensidad de mi tinnitus es mucho mayor y ahí yo sí la voy a escuchar, ¿ya? Es decir, el sonido externo que yo pueda tener no me va a servir para enmascarar el tinnitus que logre percibir. Espero que se pueda entender. Y por último, ¿qué es lo que está descrito? Que es como si se asociara a una cocleopatía, es decir, una alteración específica en la cóclea, ¿ya? Y generalmente es como una, ¿cómo decirlo? Es como una cascada de situaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Como hay una alteración en la cóclea, específicamente se habla de una lesión de las células ciliadas externas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece descrito en la literatura? Que se va a ver una alteración se van a ir perdiendo los esterocilios, ¿ya? Y por ende va a haber una falta de contacto con la misma membrana tectónica, ¿ya?
Por ende, a través de ello, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una inhibición una pérdida de inhibición en la vía eferente auditiva, ¿ya? ¿Y eso qué va a generar? Una hiperexcitabilidad de la vía neural. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a empezar a liberar glutamato, ¿ya? Que era lo que había aparecido mucho antes. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos medicamentos que van enfocados específicamente al tema del glutamato y disminuyen el tema del mismo tinnitus, ¿ya? Por eso es muy importante siempre conocer la evidencia, no del que dijo tal persona o dijo tal médico, algo por el estilo, ¿ya? Aquí lo importante, me refiero a que se guíen de eso, ¿ya? A lo mejor está correcto, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta que la literatura evidencia y señala otra cosa, siempre se deben de guiar por lo que dice la evidencia y la literatura, ¿ya? Es súper importante porque así como se dan cuenta, si en algún momento, por ejemplo, un otorrino entrega un medicamento, claro, lo entrega obviamente porque se basa en la teoría del por qué se van sucediendo las cosas, ¿ya? En relación a la evaluación del tinnitus, bueno, hoy en día están bien famosas las red flags, ¿ya? Estas banderas rojas. Y estas banderas rojas, o red flags, como le quieran llamar, también existen en el mismo tinnitus, ¿ya? ¿Y por qué lo detallo de manera bien importante? ¿Por qué lo voy a detallar de una manera muy, muy importante? ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando tenemos tinnitus y asociado a ideas suicidas, lo ideal en este caso es que esa persona vaya a un servicio de urgencia de manera acuda a un servicio de urgencia de manera más inmediata. ¿Ya? ¿Para qué? Para que lo puedan, en este caso, derivar quizá a una unidad de psiquiatría o psicología o algo por el estilo, y dependiendo del departamento lo que puedan observar, o a lo que se pueda, la verdad. ¿Ya? Quizás, por ejemplo, podemos tener una persona que sufre de tinnitus, ¿ya? Y quizás tenga asociado, quizás, no sé, algún síntoma de infarto, algún síntoma neurológico. También lo ideal es que acuda de manera inmediata a urgencias. ¿Para qué? Para que obviamente la realicen tal como dicen acá, alguna tomografía computarizada de cabeza o alguna resonancia magnética por el estilo para ver qué es lo que pueda estar sucediendo, ¿ya? Así como también, por ejemplo, nos podemos ir a la última parte del recuadro, en donde una persona puede tener tinnitus, pero también quizás puede estar asociada a una pérdida auditiva, quizás mayor a 30 días. Entonces, lo ideal es que quizás no que acuda a urgencia de manera inmediata, sino que sí puede ocurrir, ¿dónde? Al mismo otorrino, ya para que le envíe a realizar exámenes audiológicos correspondientes, así como también algún examen de imagen, ¿ya? Entonces, como punto número uno, ¿qué es lo importante en este caso? Realizar una muy buena anamnesis. ¿Por qué? Porque la anamnesis, tal como habíamos visto anteriormente, va a dar señales de cómo puede percibir en la persona este mismo tinnitus. ¿Ya? Entonces vamos a recabar antecedentes médicos, como podemos en este caso consultar por el patrón de este tinnitus, ¿ya? Si quizás es pulsátil o no, si está presente de manera unilateral, bilateral, si la persistencia que puede que sea agudo, sea crónico, si quizás podemos encontrar algún factor influyente, si la persona a lo mejor les dice que justo cuando escucha música, cuando hay ruido, cuando hay personas que están conversando, aparece este tinnitus, o si está asociado frente a algún cuadro de estrés, ¿ya? Entre factores asociados quizás podemos encontrar vértigo, hipoacusia, alguna enfermedad concomitante, quizás como alguna diabetes, ¿ya? Es decir, tenemos varios factores, por eso es muy importante realizar una correcta anamnesis, ¿ya? Que no se le olvide. Número dos, que tenemos exámenes y pruebas, en este caso, que son súper fundamentales. En primer lugar, un examen otorrinolaringológico, ¿ya? Una muy buena otoscopia. Por otro lado, exámenes clínicos generales, se pueden solicitar exámenes de sangre para ver qué puede estar sucediendo, quizás si puede haber algo asociado, tal como anemia, como habían visto dentro de algunas posibilidades o dentro de las mismas causas asociadas. Algo no menor que es la exploración de la articulación temporomandibular, personas que sufren de mucho estrés a veces que sufren de bruxismo, tienen todo esto súper apretado, súper duro.
Entonces, generalmente se puede asociar a temas de estrés o de alguna alteración temporomandibular. Entonces, por eso es muy importante también explorar esta área, ¿ya? ¿Qué más encontramos? Exámenes audiológicos, quizás como una audiometría e impedanciometría, emisión autoacústica y potencial evocado auditivo. Hay un estudio acá que es bastante reciente también, del año 2021, que va asociado a la audiometría de alta frecuencia, en donde pudieron observar que en personas que en personas que sufrían de tinnitus, generalmente se asociaba a una pérdida auditiva en las altas frecuencias, así como también estas personas que empezaban a sufrir de pérdida auditiva en frecuencia alta, tendían a tener tinnitus, ¿ya? Y por otro lado, se puede realizar una tinnitometría. Generalmente la tinnitometría se realiza con el mismo audímetro. Ahí lo que ustedes buscan es, pues, en la misma parte del audio, de la misma audiometría, abajo en observaciones pueden ir indicando las características de este tinnitus. Entonces, ¿qué es lo que pueden realizar? Describirlo, quizás, por ejemplo, tinnitus, si es uni o bilateral, si es pulsátil o no, si quizás se asemeja más a un tono puro, si quizás se asemeja a un ruido, ahora si es un tono puro o un ruido, quizás si está asociado más a una frecuencia grave, media aguda, y pueden ir buscando la frecuencia del mismo audiómetro, del 250 Hz hacia los 8000 Hz, ¿ya? Quizás la intensidad, y la persona tiene un umbral en 20 decibeles, no va a tener el tinto en menos de 20 decibeles, obviamente, pero pueden ir buscando quizás a lo mejor si lo persigue como a 30 decibeles, a lo mejor a 40, a lo mejor a 60 decibeles, es bien variado, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden ir realizando, ¿ya? ¿Qué otros tipos de exámenes y pruebas secundarias, como punto número 3? Se pueden realizar ecodoppler para ver el tema de vasos sanguíneos, una tomografía computarizada para ver quizá algún estado óseo eh, craneal, una resonancia magnética, quizás para ver algo asociado al sistema nervioso central. O sea, la verdad es que entregan todos estos tipos de exámenes una fuente bien buena de información, generalmente entre la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que muchas veces se envía a realizar, ¿ya? Con un número 4 tenemos ciertos tipos de cuestionarios. Uno de los más conocidos en este caso se puede realizar una evaluación psicoemocional del tinnitus a través de la guía de gradación de severidad de McComb, en este caso que es del año 2001. Y por otro lado tenemos la Gold Standard, que es el THI, que es el Tinnitus Handicap Inventory, que en este caso es un cuestionario que muchas veces se señala en la literatura a tal punto que es fundamental para determinar el grado de deterioro de la calidad de vida ocasionado por el mismo tinnitus, ¿ya? Este también es aquí por lo menos tiene la referencia de una investigación en Hungría, si no me equivoco, que utilizaron el THI y lo aplicaron en las mismas personas. Y claro, se daban cuenta que las personas que sufrían de tinnitus y le aplicaban el THI, o sea, salían con resultados, pero bastante importantes. ¿Ya? Ya vamos finalizando. En cuanto al mismo tratamiento, no existe uno, la verdad. No es que exista un solo tratamiento para el tinnitus y eso sirve para el tinnitus. Lo ideal es que sea algo combinado, sea multifactorial, ¿ya? Hay tratamiento sonoro, psicológico, farmacológico, físico y quirúrgico, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno. Dentro del tratamiento sonoro, hoy en día hay audífonos que son, pero la creme de la creme, la verdad. ¿Por qué? Porque tienen programas de supresión de tinnitus, o sea, generalmente estos audífonos, para las personas que tienen tinnitus, traen como programas donde van generando ruido. Entonces, ¿para qué? Para que puedan mascarar el tinnitus y la persona no lo percibe, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Personas que utilizan algún dispositivo quizás como el mismo celular, quizás, o algún parlante, la televisión, que colocan música y les ayuda bastante para suprimir el tinnitus, ¿ya? Y por último nos contamos con la TRT, que es la terapia, perdón, de reentrenamiento de tinnitus, donde se utiliza no solamente un tratamiento sonoro, sino también acompañado a un tratamiento psicológico, ¿ya? Es como una combinación de ambos. Por el otro lado tenemos la psicoterapia, ya aquí más de alguno quizás
Se va a sonreír, ¿ya? Aquí tenemos las emociones, yo creo que el más de alguno debe haber visto intensamente. Aquí tenemos las emociones de Riley, ¿ya? Entonces, ¿a qué va enfocada la psicoterapia? No va enfocada netamente a tratar un origen anatómico del tinnitus, ¿ya? Sino que va específicamente enfocado a disminuir estas alteraciones emocionales que puedan estar ocurriendo, ¿ya? Personas que sufran de ansiedad, de depresión, que no sepan manejar la ira, personas que sean completamente introvertidas. Ya, aquí la verdad es que hay un tremendo abanico de posibilidades, ¿ya? Así que espero que no se le olvide el tema de la psicoterapia, ¿ya? ¿Qué más? Farmacológicos. En cuanto a los farmacológicos, tenemos entre ellos, hay un montón, la verdad, aquí les voy a describir los más importantes. Tenemos la lidocaína. La lidocaína es el único fármaco capaz de suprimir de manera completa el tinnitus. Es el único, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando se suprime en este caso el tema de la lidocaína, vuelve el tinnitus, ¿ya? Y obviamente la persona no puede estar, se le puede estar administrando lidocaína ahí endovenosa las 24 horas del día, ¿ya? Por otro lado, hay bastante investigación y estudios que un consumo de zinc y de omega 3 en el caso de las personas adultos mayores ayuda mucho a disminuir la intensidad del tinnitus, así como también tenemos acá fármacos que son antidepresivos, ¿ya? El mismo efecto, disminuye bastante el tema de la intensidad del tinnitus, ¿ya? Por otro lado, tenemos las terapias físicas. Aquí nos encontramos, puse aquí una imagen de Cristiano Ronaldo para que lo puedan asociar mucho más. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si coloco lo que ven acá, muchos la verdad es que no lo van a asociar. Pero aquí vamos a hacer una asociación un poco más entretenida, ya así como la realizamos con la psicoterapia, ¿ya? Hay evidencia en la literatura que el uso de las cámaras hiperbáricas, es decir, donde llevan aquí la oxigenación al 100%, ayuda mucho a combatir este mismo tinnitus, así como otros tipos de estimulaciones eléctricas, ¿ya? Que existen, que son un poco más complejas y que son, ahí obviamente son menos utilizadas, pero no por ello es que no existan, también ayudan a disminuir la intensidad del tinnitus. Dentro del último caso que encontramos, la quirúrgica, dentro de la quirúrgica se encuentran los dispositivos de implante coclear, ¿ya? Como se señalaba anteriormente, quizás puede haber alguna alteración a lo largo de la biotitiva, o quizás sea algo más periférico, o específicamente algo quizás a nivel coclear o del mismo nervio. Hay mucha evidencia en la literatura que aquellas personas que utilizan estos dispositivos de implante coclear mejoraría en este caso la sinapsis entre la cóclea y el nervio, ¿ya? Por eso es que se suprimiría este tinnitus, ¿ya? Que pudiese estar asociado a él. Y vamos a entregar un bonus track, ¿ya? Y el bonus track, ¿qué tenemos? Hay estudios, ¿ya? Bastante actualizados también, en donde señalan que a través del tratamiento, la terapia orofacial, o en este caso cuando hay alteraciones temporomandibulares, disminuye la severidad del tinnitus, pero no se imaginan cuánto. Hay muchas personas y lo van a observar, o a lo mejor el día de mañana, o quizá conocen a alguien que sufre de bruxismo, o que rechina mucho los dientes, o que sufre de mucho estrés y tiene toda esta parte, o toda esta área muy tensa. A veces van al kine, o los tratan fono, o los tratan de algún dentista o algún especialista. Y para disminuir en este caso la alteración que pudiera estar ocurriendo. Y la verdad es que se ha observado que disminuye bastante la misma severidad del tinnitus, ¿ya? Y por otro lado, obviamente, no puede faltar el estado actual de salud que hay a nivel mundial y que nos encontramos desde el 2019-2020, ya que es el famoso coronavirus, ¿ya? Y en el caso del COVID-19, hay una investigación, la verdad que fue bastante interesante, y de igual manera súper actualizada, ¿ya? En donde se observaba que la asociación del COVID junto con el tinnitus,
¿ya? La verdad es que ha empeorado en relación a la pandemia, empeoró bastante el tinnitus en aquellas personas que lo padecían, y aquellas personas que no padecían tinnitus ahora sufren de tinnitus, ¿ya? Y en aquellas personas que ya lo tenían, el volumen aumentó, la molestia fue mucho mayor, en algunos pasó de carácter agudo a ser crónico, otros de unilateral a bilateral, ¿ya? Y todo ello a través de a través de qué lo detectaron, a través netamente del THI, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? A modo de conclusión, para ir finalizando, entonces, ¿qué tenemos? ¿Ya? Que en primer lugar hay que comprender bastante bien todos los factores asociados al mismo tinnitus, ¿ya? Que son muchos, muchos, y cada uno está asociado a alguna alteración en específico, ¿ya? Así que es súper importante. ¿Qué más? Lo ideal sería desarrollar programas de salud pública para el tratamiento, porque, bueno, aquí en Chile no he visto, estuve muy actualizado de tinnitus, pero muchas personas sufren de ello y la verdad es que resulta incapacitante. Hay muchas personas que lo sufren y generalmente aparecen en las noches y no pueden dormir, sufren de ansiedad, depresión, tienen que estar tomando pastillas y la verdad es que es súper molesto. ¿Ya? Por otro lado, promover modificaciones en el estilo de vida, que va asociado específicamente a ello, a personas que quizás sufren un poco más de ansiedad, de depresión, quizás mejorar un poquito la calidad o el estilo de vida en ello, ¿ya? Obviamente para mejorar el tema del tinnitus. Y obviamente cuando nos enfrentamos a una persona que sufre de este tinnitus, ya lo ideal es dar una explicación apropiada, ¿ya? Con las palabras correspondientes, que pueda entender qué es lo que le está sucediendo. ¿Y por qué generalmente puse aquí nunca decir que no tiene cura ni posibilidad de mejoría? Porque en muchas ocasiones, y muchos, y por lejos, muchos profesionales de la salud, y que lo más triste es que trabajan en el área, ¿ya? Independiente de la especialidad, ¿qué es lo que le dicen a las personas? No, el tinnitus es para siempre. No, usted nunca se va a curar de tinnitus. No, ¿sabe qué? Va a tener que aprender a vivir con ello. Es una persona que sufre de depresión, ansiedad, estrés, que no puede dormir y genera dificultades en aspecto emocional y social, el tinnitus, y que tú le digas, ¿sabe qué? Mejor se va a tener que acostumbrar a esto de por vida. La verdad es que internamente destruye a esa persona. Entonces eso no puede suceder, ¿ya? Porque tal como se han dado cuenta, ¿existe tratamiento? Existe, y bastante, ¿ya? Aquí pueden encontrar las referencias de la misma presentación, que son todas bastante actualizadas, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Así que espero que les haya gustado la clase, espero que no haya sido un poco aburrida, quizás, pero créanme que es bastante interesante y es un tema que no se puede dejar de lado, ya ni pasar por alto. Así que espero que les haya gustado. Ante cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo, que es feli.hernandezsepúlveda@gmail.com, y les dejo aquí la clase para que la puedan revisar, ¿ya? Así que nos vemos. Que esté bien. Chao, chao.